si uno aplica la medicina china para equilibrar la energía, por efecto cascada, todo lo demás va a mejorar. ¿Correcto? Así es. Eso es básico, fundamental, lo elemental de la energía. Uno sabe si la energía de pulmón está débil o la energía de riñón. Por el tono de la voz. Por el tono de la voz y el color de la piel. Ir voluntariamente a que me pinchen, no. Mis techos mentales y mi trauma con el tema de la fobia a la sangre y a las agujas no lo permitió. Hoy voy. Me fui formando y ahí añadí una de las partes más interesantes para mí, que era conocer la parte profunda de la psicología, del espíritu, de las emociones. ¿Qué es lo que más hace sufrir al ser humano? ¿Qué es lo que más enferma? Enfermedades que se creen que son enfermedades comienzan con una situación de estrés. ¿Cómo usted logra diariamente recuperarse y levantarse al otro día fresco para continuar esta tarea tan bonita y excelente que usted hace? Extraordinaria la sabiduría de nuestro gran invitado. Lo que ustedes han escuchado es apenas un flachazo de ideas que exploraremos en esta conversación. Así que bienvenido a The Abundance Revolution, el espacio donde exploramos las fronteras del bienestar integral, donde la sabiduría milenaria se encuentra con la validación científica y donde descubrimos que la verdadera abundancia comienza con un cuerpo sano, una mente en paz y un espíritu equilibrado. Hoy vamos a adentrarnos en un territorio fascinante que es la medicina oriental, específicamente el mundo de la acupuntura, como puente entre dos mundos aparentemente distantes pero profundamente complementarios, que son la milenaria tradición antigua y la investigación de la ciencia moderna. Durante miles de años, la medicina tradicional china ha sostenido que el cuerpo humano es un sistema energético complejo, que la enfermedad surge del desequilibrio y que restaurar el flujo armónico de energía es la clave de la sanación. Occidente, con su enfoque científico, durante mucho tiempo miró esto con escepticismo, pero algo extraordinario ha estado ocurriendo, y es que la ciencia finalmente está validando lo que los maestros orientales siempre supieron. Un estudio, y de eso voy a hablar más adelante, reciente lo comprueba. Así que bienvenido a la revolución de la abundancia. The Abundance Revolution, con Ismael Cala. La revolución de la abundancia comienza ahora. Antes de presentar a mi invitado, quiero darte un poco de data. Un metaanálisis monumental que fue publicado en el Journal of Pain, o imagínense ustedes como el diario del dolor, ¿verdad? Incluyó datos individuales de pacientes y hicieron 39 ensayos clínicos que fue con más de 20,000 personas, pacientes que tenían dolor crónico. Y ese estudio encontró que la acupuntura fue significativamente superior tanto al tratamiento simulado como a la atención habitual tradicional. O sea, más aún, los efectos de la acupuntura persisten en el tiempo con solo una pequeña disminución, aproximadamente del 15% en el efecto del tratamiento al año. Y aquí viene algo revolucionario. Otro estudio publicado en JAMA Oncology demostró que tanto la electroacupuntura como la acupuntura auricular disminuyeron la severidad del dolor y mejoraron la calidad de vida mental y física con el tiempo a una tasa mayor en comparación con la atención habitual de otros tratamientos. Lo más fascinante, los pacientes que recibieron estos tratamientos reportaron una disminución en el uso de medicamentos para el manejo del dolor, que persistió incluso sin uso adicional de acupuntura. Y esto, señores, familia, lo que nos dice es que la acupuntura no solo alivia el dolor en el momento, sino que crea cambios duraderos en el sistema nervioso, que reducen la dependencia de medicamentos, incluidos los opioides, y que realmente el abuso de estos medicamentos está creando crisis en comunidades en todo el mundo. Entonces, para explorar esta integración poderosa entre Oriente y Occidente, entre tradición y ciencia, entre prevención y sanación, tengo el inmenso honor de recibir a un médico con una trayectoria extraordinaria que abarca ya 5 décadas de práctica y sabiduría, el doctor Fernando Laera. Bienvenido, doctor Laera, ¿cómo está? Muy bien, y con usted mejor. Gracias, doctor. Hace ya como 2 años, ¿verdad? Que nos conocemos. Que finalmente pude ir por primera vez a la consulta del doctor Laera después de una
fobia a la sangre, a las agujas. Me hablaban de acupuntura y yo decía, ¿qué? Ir voluntariamente a que me pinchen. No, yo pues la verdad, no es que no creía en eso, sabía de la importancia de la acupuntura, pero mis techos mentales y mi trauma con el tema de la fobia a la sangre y a las agujas no lo permitió. Hoy voy mínimo una vez al mes a recalibrarme, a repotenciarme en la consulta privada del doctor Fernando Juan Laera Díaz, que es su nombre completo, ¿correcto? Oiga, sí, completo. Muy bien. Médico acupunturista certificado en Estados Unidos desde el 2021 con un diploma en medicina oriental por el NCCAOM. ¿Qué quiere decir todas esas siglas, doctor? Es la Comisión Nacional de Acupuntura Federal, o sea, un título federal, no es un título solamente de un estado, sino de Estados Unidos. Usted puede trabajar con este título en cualquier estado. Ahora, esa formación fue ya en Estados Unidos, con ese título acá federal en Estados Unidos, pero su formación comenzó muchísimo antes, que se graduó usted de médico general en Cuba en 1975 y se especializó también en medicina clínica, o sea, medicina interna clínica en 1983. En 1990 completó su curso de acupuntura y obtuvo su maestría en medicina tradicional y natural en 1998. O sea que tiene muchísimos años de experiencia práctica asistencial activa, y para mí es una rara combinación que no se encuentra en todos los médicos en Occidente, de un médico formado en medicina occidental rigurosa, ¿verdad? Y alguien que también entendió que también había otra perspectiva y que era la medicina oriental. Por eso yo le digo a la gente que tengo un médico chino que es cubano, porque el doctor es cubano, viene de la misma isla en donde yo nací. Cuénteme un poco, doctor, vamos a empezar por su prehistoria. ¿Qué le hizo a usted en su niñez o su adolescencia temprana querer ser médico? Me gustaban mucho las reacciones de las personas, las reacciones psíquicas, emocionales de las personas. Antes de yo antes de graduarme de médico en la Escuela de Medicina de La Habana, desde el principio yo me añadí a un curso paralelo o un curso de formación sobre hipnosis clínica. Desde entonces, desde 1970. Y hice la carrera de medicina general en Girón, 6 años, pero a la vez con un profesor que tenía su círculo de interés acerca de hipnosis clínica. Me fui formando y ahí añadí una de las partes más interesantes para mí, que era conocer la parte profunda de la psicología, del espíritu, de las emociones y cómo tratarlas a través de una terapéutica, dentro de las terapéuticas que se usan en psicoterapia, además del psicoanálisis, además de la persuasión, de la sugestión, está la hipnosis. Y la aprendí con un profesor de neurofisiología, el doctor Sabas Alomá. Fue mi profesor y estuve con él 5 años, además de estudiando medicina, Y cuando me gradué usaba mucho la mezcla de tratar a la persona conjuntamente con su psiqui, con sus emociones, con sus cosas. Wow, es que los seres humanos no somos solo el síntoma que está expresado a través del tejido. Sí. ¿Qué es para usted salud? Cuando uno habla del concepto de salud, ¿cómo lo ha llegado a interpretar usted con ambos estudios, medicina oriental, medicina occidental? La salud es una palabra que incluye la gran filosofía del equilibrio, del balance. Es igual que una persona que camina en una cuerda floja con un bastón para no caerse, y así estamos permanentemente transcurriendo nuestra vida. Mucho tiempo puede ser que usted esté equilibrado, que no tenga enfermedad, pero todos los días usted lucha con algún elemento de estrés emocional, estrés físico, alguna enfermedad o algún trastorno para mantener la salud.
la medicina moderna incluye muchos elementos en su terapéutica de promoción y profilaxis, como las vacunas, como los ejercicios, y la medicina tradicional china es parte fundamental mantener el equilibrio y el balance por la misma persona, por autocuración, por autosanación, por autorregulación, por autorregeneración, por restablecimiento de todas nuestras funciones, tejidos y sentidos. Todos sabemos que si nos damos una herida, a los 7 días, si no lleva cirugía, ella sana. En 7 días se sana un catarro, excepto que pase a una neumonía. ¿Comprende? Tenemos una capacidad regenerativa increíble de todos los sistemas, incluyendo actualmente, ya se conoce que hay elementos del sistema nervioso que pueden regenerarse. Quizás no la neurona, pero sí el tejido adyacente, las microglias, el tejido adyacente al sistema nervioso y todo el resto del organismo. La piel se recambia diariamente. Los órganos, los tejidos internos se recambian. No es como una casa que tiene un sistema de ladrillo, piedra, arena, acero, y se deteriora, excepto que usted no la pinte, excepto que usted no le dé mantenimiento. En nuestro caso, usted puede haber tenido una mala alimentación cuando joven, cuando muchacho, y su cuerpo es débil o debilitado. Y sin embargo, usted cambia de alimentación, usted cambia de ambiente para mejorar la respiración, porque usted vivía en un ambiente al lado de una fábrica de cemento o de una mina donde el ambiente estaba contaminado. Y usted pues cambia a otro ambiente, a la playa, a un lugar de las montañas, y usted mejora su sistema respiratorio sin medicamentos. Wow. Sí, y de la misma forma cualquier otra enfermedad. Una de las enfermedades del tercer mundo es el bajo desarrollo pondoestatural, o sea, personas que no se desarrollan, cambian a un país o a un momento mejor de su economía y puede alimentarse mejor, y usted ve que esa persona delgada, con dificultades energéticas, usted ve que cambia. O sea que nosotros tenemos una capacidad de recambio, de regeneración, de autocuración, de autosanación infinita mientras estamos vivos. Wow. Yo amo el concepto de la medicina oriental y china en el tema de entendernos en el equilibrio, incluyendo nuestras frecuencias, nuestras emociones. Porque muchas veces uno va a un médico tradicional de Occidente y lo que se hace es, ¿qué sientes? ¿Qué órgano está enfermo? ¿Qué síntomas sientes? ¿Y qué fármaco te envío? Y te receto para curar. Pero el fármaco no va a la causa raíz de las enfermedades, mientras que la medicina china, que luego en Occidente surgió esto que le llaman biodescodificación o bioneuroemoción, ¿verdad? La medicina china siempre interpretó que mucho de lo que enferma a nuestros órganos tiene que ver con emociones no procesadas. Entonces, cuéntenos un poco cómo la medicina china ve la estructura del cuerpo humano y el tema de las emociones. Por ejemplo, cuando se dice el miedo se aloja en los riñones, la tristeza se aloja en los pulmones, porque yo creo que todos deberíamos tener ese conocimiento y saber qué nos duele, qué nos está pasando y qué tipo de emoción o proceso que yo he vivido recientemente está ahora somatizándose en mi cuerpo. Sí, la medicina moderna, la medicina llamada occidental, no oriental, la medicina tradicional moderna, tiene un enfoque muy bueno, científico, pero mecanicista. Ve al cuerpo como si fuera un sistema, una máquina o una maquinaria de varios engranajes compuestos, viendo a los órganos no entrelazados completamente, sino independientes. No puede ver, es imposible en la medicina moderna comprender que desde los pies o desde las manos, desde los dedos de las manos, desde los dedos de los pies o desde las manos de los pies podemos tratar trastornos de la cabeza. Wow. Eso se explica en la medicina tradicional china muy fácilmente por un sistema
que la hace a ella exclusiva, que es el sistema de canales y colaterales y puntos de acupuntura, que permite, evidentemente, con una evidencia absoluta, poder llegar a una estructura de la cabeza, del encéfalo, desde los pies o desde las manos, o llegar desde la superficie de cualquier extremidad a un órgano interno. La medicina tradicional china tiene un enfoque para nosotros un poco más amplio, porque es un enfoque que se usa la palabra holística, total y vitalista, que considera al ser humano como un todo integrado. Usted no puede separar el espíritu de la mente y del cuerpo. Usted se da un machucón en un dedo y se le hincha y le duele y le late y le cambia toda su emoción, se pone triste, se pone acongojado. Si iba a una fiesta ya no va. Claro. De la misma forma que si tiene una discusión sin que nadie lo toque. Tuvo una desavenencia, una discusión fuerte en el medio de una mesa donde no se debe de discutir nunca, y usted se levanta y se va. Sobre todo quienes hacen eso, los que tienen un hígado cargado de emociones. Es el hígado, el órgano hígado, desde la filosofía médica china, el que almacena, digiere, limpia todas las emociones, todo el estrés. Ese órgano hay que tenerlo muy limpio. Los que toman, los que fuman, los que usan drogas, le va a ser muy difícil, van a ser personas de difícil adaptación a las nuevas realidades. Todas las emociones, uno tiene que estar listo como en una cuerda floja para manejarlo y ser como los árboles jóvenes, que si nos da el viento hacemos esto y nos movemos y no nos quedamos rígidos para que se parta un gajo o se parta la vida. ¿Te comprende? O sea que muchas enfermedades que se creen que son enfermedades físicas, orgánicas, comienzan con una situación de estrés o agudo o mantenido o prolongado. Sufrimiento. ¿Cuántos casos de tuberculosis conocidos de antes eran por personas que habían sufrido mucho y afecta el corazón, o por personas que se alimentaban mal, tenían sufrimiento y tenían ese tipo de enfermedad? O sea, que hay muchas enfermedades que son su raíz, su causa, tener trastornos emocionales no resueltos. Y cuando usted va a una consulta de cualquier médico acupunturista formado en la escuela de medicina tradicional china, no occidentalizada, porque no crea que también la medicina tradicional china no ha sido o ha habido tendencia a occidentalizarla, ¿usted me entiende? Y no usar los recursos del diagnóstico de los 5 elementos o 5 movimientos del yin y del yang, de los canales y colaterales, y no decir, este punto sirve para esto, este punto sirve para otro. Para uno seleccionar un punto, tiene que ver muy bien a la persona, el rostro, el complexion, la lengua, los pulsos, oír la voz, oír el tono. Por el tono de la voz solamente uno sabe si la energía de pulmón está débil o la energía de riñón. Por el tono de la voz. Por el tono de la voz y el color de la piel. ¿Comprende? Y si toma los pulsos lo reafirma, porque no es solamente oír la voz, no es solamente ver los ángulos del movimiento facial. La cara es una carta blanca de todo lo que nos está pasando. Es muy difícil mantener la expresión del rostro sin cambio. Tiene que ser una persona muy bien educada, muy bien entrenada, llámese los grandes, ¿cómo se dice? Militares que son de la contrainteligencia, los espías, que no hay forma, que la única forma de detectar su cambio es a través de la pupila, que esa es muy difícil de controlar, pero son rostros que no cambian. Pero todo el mundo tiene emoción y es mejor dejar que se exprese,
Porque si se expresa, usted expulsa lo bueno y también lo malo. Correcto. ¿Usted comprende? O sea que es muy importante en una consulta buena, adecuada, profesional de la medicina tradicional china, tratar desde el inicio, desde la primera aguja, las emociones, porque hay que preguntarle al individuo. Claro, o sea, eso iba a decir, la consulta con el doctor Lahera, hay toda una parte que es un diálogo, es una serie de preguntas. Usted nos ve la pupila, la cara, la lengua, nos toma el pulso, nos pregunta una serie de cosas en cuanto a vida, estilo de vida, sueño, comida, relaciones, qué está pasando en nuestro entorno. O sea, hay un diagnóstico, como la palabra lo dice, holístico, que usted utilizó esa palabra. Así es. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que ser como los curas. Es una confesión total y tenemos que darle a la persona confianza, confiabilidad, que tenga seguridad de que esto no va a ser para publicarlo. ¿Usted me entiende? Igual que en una consulta médica. Claro. Que usted pues le garantiza al paciente que sus informaciones, sus síntomas, sus enfermedades no van a ser publicadas. Lo mismo pasa. Y la persona debe de ser abierta. Las personas quizás en la primera consulta no son totalmente abiertos, pero cuando sienten la mejoría en la segunda y sobre todo si el trastorno es más emocional que corporal, pero las dos se imbrincan, la persona se abre al final y muchos mejoran y después se hace un tipo de tratamiento que se llama profiláctico preventivo, que sin usted tener nada es como cuando usted lleva el carro a engrasarlo, a revisarlo, y el carro está muy bien, pero usted lo lleva. Es medicina preventiva medicina energética. Y a mí me encanta porque es como el mantenimiento, es mantenernos bien. No es el otro tipo de medicina de que cuando estoy mal, voy al médico. La medicina china es estoy bien, voy al médico para mantenerme mejor. Ya cuando mejora, uno le recomienda, usted puede pasar por aquí una vez al mes, una vez cada 2 meses, de acuerdo a la situación o cuando usted desee. Cuénteme un poco en su experiencia, ¿qué es lo que más hace sufrir al ser humano? En su experiencia como médico, ¿qué es lo que más hace sufrir al ser humano? ¿Qué es lo que más enferma al ser humano? Al dolor físico y al dolor del alma. Hay dolores del alma, hay dolores del espíritu que son insuperables en su sensación. Pero el dolor físico es muy, muy fuerte, sobre todo cuando hay enfermedades serias como el cáncer u cualquier dolor, porque usted puede haberse dado un golpe en un hombro y ese hombro le produce tremendo dolor y usted tiene que recurrir inclusive a la oxicodona, el oxicortone, o sea, a medicamentos opiáceos para calmarlo. Y sin embargo, con maniobras ligeras de algunas agujas, eso se alivia. El dolor y las emociones, caballero. Y todas las enfermedades están combinadas con alguna parte del sentimientos y emociones y daños del alma. Es muy importante que las personas tengan esto en su conocimiento, porque hay veces que se le quita el dolor físico o la molestia física y queda un arrastre del espíritu dañado, sea por miedo. Hay personas que tienen pánico y el pánico es un fenómeno propiamente del espíritu, de un daño de corazón, riñón, de los órganos que tienen que ver con ese tipo de manifestación. Hay otras personas que tienen una enfermedad, sufren una enfermedad y quedan muy agresivos. El hígado se le dañó por toxicidad o por trastornos de relaciones porque perdieron una pareja y entonces se le afecta y se ponen no deprimidos, pero agresivos. A todos nos pasa y nos ha pasado en algún momento. Y si no tenemos la herramienta de usar tabletas para intoxicarnos más, nosotros en nuestro cuerpo tenemos una farmacia total con dosis a la medida que no nos pasamos. No hay que tomar un ibuprofeno o 2 o 3 por gusto. Cuando se toma la hierba precisa o cuando se hace el masaje preciso o cuando se pone la acupuntura precisa.
y usted mejora al natural sin intoxicarse. Wow. No quiere decir que usted tenga una infección y no use antibióticos. No quiere decir que reciba una puñalada o un tiro, no tenga que ir a una emergencia. Claro. Pero se puede evitar el accidente vascular encefálico, se puede evitar el infarto, se puede evitar otros trastornos emocionales como la depresión, cuando usted a tiempo recurre al equilibrio, al balance energético ese que estamos todos los días en la cuerda floja de la vida. Así es. El doctor siempre me habla de el hum, el chi, y bueno, yo estudié Qigong, 10 años yendo con mi maestro Sifu Rama a la Montaña Azul en Costa Rica, aprendiendo esas técnicas de respiración, meditación en movimiento que me encanta, que es el manejo de nuestra energía vital. Desde la medicina china, que es el chi, los Vedas le llaman el prana, ¿verdad? También Sí. usted me dice que los chinos le llaman hum. Es la misma cosa, el chi, el hum, Mire, espíritu. número uno, está usted muy bien, está claro. El chi es una palabra que se usa en China, en Japón, en Sí. Vietnam, en Corea. Chi, energía. Eso es la energía. La filosofía de la energía, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, es total. Sale de un elemento que se llama indefinido totalmente, que es el Tao, que es la combinación del yin y del yang. Ujú. Eso es muy amplio, pero bueno, tengo que decirlo porque van a decir, bueno, y usted no va a hablar que la profundidad del chi depende de la energía y del equilibrio de la energía y el concepto del Tao en la filosofía taoísta. Y esa energía es una sola, por decirle rápidamente, ¿por qué es una sola? Porque su espíritu, que se engancha cuando usted, el hum, como usted hablaba, cuando usted nace, y se enclava, se ancla en el hígado, ese tipo de espíritu. Y los otros que están, el espíritu del hum es un espíritu etéreo, el más etéreo. El pulmón tiene un espíritu que nace con la madre, con la formación del feto, y nace y muere. Nació con nosotros materialmente y es el espíritu material. Y muere con la estructura. Sin embargo, nosotros nos vamos a la vida celestial cuando terminamos en la vida nuestra aquí y el hum regresa. ¿Regresa para disolverse o regresa para volver a cualquier otra alma? Esa es la filosofía china. Claro. Ese hum se aloja en el hígado y es el que más filtra, almacena con el hígado y filtra y se afecta por la emoción de la irritabilidad, la cólera, la ira, el encierro. Ese hum necesita movimiento. ¿Me deja decirle algo? Sí. Usted tiene un hum maravilloso. Siempre Único. me lo ha dicho, que mi home tiene una fuerza. Yo mismo a veces también digo, ¿de dónde viene esta energía? Porque me someto a límites que estoy seguro que no todos los seres humanos podrían, sobre todo de actividad cognitiva, intelectual, profunda, concentración. Y el doctor siempre me dice, cuida ese home, el home tuyo es muy especial, pero cuídalo, hay que descansar, hay que tener el equilibrio, no perder el equilibrio. Así es. El hum, figúrese usted, es el alma etérea, es el alma de la creatividad, del avance, de la capacidad de planificación, de los que sueñan, de los que emprenden, pero no sueños con la pie en la tierra y emprender y ir adelante. Además, muy creativos, muy capaces. Sin embargo, el hum no resiste estar encerrado, necesita estar igual que el viento, libre, con movimiento. Y cuando cualquier obstrucción del movimiento de la energía, decíamos y empezamos con la palabra energía, el hum es una variante del espíritu, de un solo espíritu que, vamos a decir, convencionalmente se divide, vamos a decirlo así, en el hum, que se aloja en el hígado, en el chen, que se aloja en el corazón, y así sucesivamente, en el chi, que se aloja en el riñón, en el ji, que se aloja en el sistema vasoestómago, y así sucesivamente,
pero es uno solo, igual que el cuerpo es uno solo, igual que la mente es uno sola. Es una sola estructura de movimiento, y es permanentemente dinámica. No hay una emoción que no afecta al cuerpo, y no hay una afectación corporal que no afecte ¿a quién? Al espíritu. ¿Comprende? Eso es energía. Hay expresiones energéticas, por supuesto, de nuestro espíritu, de nuestra mente y conciencia que se formó en el lugar donde nacimos y donde nos hemos desarrollado con el espíritu que recibimos y que tenemos, y con la estructura ancestral de los genes que nos transmitieron nuestros ancestros a través del óvulo y el espermatozoide de la madre y del padre, y sale nuestra composición. Pero si le decía, si usted nace en la selva va a ser selvático. Claro. Pero si nace en la ciudad y nace donde hay un barrio pobre con dificultades de desarrollo, de ambientación, de desarrollo intelectual, aunque nazca en la jungla de asfalto de New York, pues no se va a desarrollar ni corporalmente ni espiritualmente. Y pasa incluso con hermanos gemelos diferentes. Si tienen crianzas, entornos diferentes, sus vidas terminan siendo vidas diferentes. Correcto. Pues sí. Qué bien. Doctor, me encanta conversar con usted. ¿La acupuntura es para todo el mundo? ¿Todo el mundo puede recibir acupuntura o hay contraindicaciones para la acupuntura? La acupuntura se puede... Mire, la medicina tradicional china, como dice un maestro chino, trata todo, pero con diferentes matices. ¿Usted me entiende? Por ejemplo, niños con bajo crecimiento, desarrollo pondoestatural pueden recibir beneficios de la acupuntura. Un niño con algún trastorno mediano, ligero de autismo, con diferentes técnicas que no sean agresivas, porque no es solamente la acupuntura, está la moxibustión, está el masaje, y a veces hay niños que pueden soportar las agujas bien finas, pues pueden modular su expresión del espíritu y pueden tener alguna mejoría diferente. En China hay de toda clase de estudios científicos, validados, comprobados, y usted puede tratar cáncer, no para curar la enfermedad, pero para mejorar los síntomas que produce la radioterapia, que produce la quimioterapia, o el dolor del propio individuo, o la manifestación espiritual, psicológica del momento, lo puede mejorar. Y así cualquier variante de enfermedad que presente dolor, y de cualquier tipo, lo que tiene sus matices. No es que no se puede usar en todo, se puede usar en casi todo, por no decirle en todo. Yo tuve, por ejemplo, situaciones en Cuba cuando trabajaba en hospitales, ¿le puedo hacer ese relato? Sí, claro. Donde había una situación muy difícil con un caso en emergencia y en la unidad de cuidados intensivos. En emergencia fue un individuo que chocó con la moto, casi tenía la pierna desprendida por una fractura abierta y no había ya casi circulación, lo que le quedaba era mínima circulación entre arterias y venas y en la conexión distal del colgajo de la pierna. Y me llamaron, hay un caso así en emergencia de tal hospital, ¿puedes venir por acá? Sí, voy por allá. Y el individuo pues tenía la pierna que era una maceta por falta de circulación linfática y de retorno venoso. Y yo usé la otra pierna para mejorar esa situación sin saber lo que iba a pasar. Y todos nos quedamos atónitos, nos quedamos asombrados de la capacidad del cuerpo humano en resolver por vías alternativas la situación. La pierna era me acuerdo siempre porque fue un caso muy especial, la pierna izquierda, estaba el muchacho boca arriba y casi ahí aguantándole la pierna sobre la camilla, la casi desprendida, el hueso fracturado totalmente y los tejidos blandos pues con poca vitalidad y todo inflamado para abajo y para arriba por debajo de la fractura, casi sin vitalidad. Le dije, ¿tú puedes hacer algo? Me preguntaron, déjame hacer esto. Y cogí la otra pierna porque es una técnica que se llama gran puntura. El cuerpo se comunica por todos lados.
Es igual que un globo. Usted lo pincha y va a desinflarse completo, o se infla, o se infla, o se desinfla. Y usted, los puntos clásicos, estómago 36 y vesícula biliar 34, y usted sabe lo que pasó en la pierna que no tenía circulación. ¿Por dónde salió el líquido que estaba edematoso totalmente, que parecía una... por flictenas, o sea, por ampollas, pero ampollas que había que, eso usted lo dice y no lo es, gracias que habían ortopédicos que estaban allí y personal cirujano, y se hicieron en la pierna flictenas, pero flictenas grandes, llenas de líquido. Así lo llevaron al salón porque se desinflamó, porque hubo vitalidad en la arteria. Wow. Y le pegaron la pierna. Wow. Bueno. Y eso es verdad. La energía, y esto lo dijo Albert Einstein, la energía es la entidad gobernante sobre la partícula, entiéndase la materia. Correcto. Entonces, si toda enfermedad habita en varios niveles, no solo el físico, sino generalmente es en el físico, en el emocional, en el energético, si uno aplica la medicina china para equilibrar la energía, por efecto cascada, todo lo demás va a mejorar. ¿Correcto? Así es. Eso es básico, fundamental, lo elemental de la energía. Por eso es que realmente yo esto lo entendí. Me faltaba la acupuntura. Ya había incorporado el Reiki, pero el Reiki no tiene agujas. Entonces el miedo mío era con las agujas. Ahora yo voy gustoso, voluntario, a utilizar no solo las agujitas pequeñas. El doctor es experto en acupuntura de aguja profunda. ¿Cuál es la diferencia entre esas? El grosor. El tamaño. Y el grosor y la profundidad. Y aquí en medicina china importa el tamaño, como dicen en otras cosas de la vida, que el tamaño no importa. En Occidente, Ajá. O sea, en los países del Occidente, usar agujas un poco mayores y de más grosor, no es que no se puede, es que el cliente, el paciente lo rechaza. Yo le pregunto a la persona, ¿me dejas hacerte este tipo de acupuntura? Un poquito más, con agujas más gruesas, un poquito más largas. Y entonces uno busca el nivel de energía. Usted nunca me pidió permiso a mí, siempre me lo hizo. Porque usted tenía mucho miedo a las agujas. Exacto. No podía explicarle mucho. No me explicó mucho y yo cerré los ojos. Entonces tampoco vi el tamaño de las agujas. Ya luego, no me acuerdo ya qué número de consultas, sí le dije, doctor, enséñeme, muéstreme las agujas. Ya lo podía ver. Y ya eran grandísimas así las agujas. Grandes. Sí, las hay más grandes todavía. ¿Verdad? Más grandes. Mire, para hacer cirugías en una pierna, también hice esto y no es mentira. Fui a dar un curso a Ciego de Ávila de acupuntura general, pero me quisieron probar. Y sucedió un accidente en el hospital de un hombre joven de 40 y pico de años que chocó en un carro y el carro era pequeño, él era grande y se fracturó el fémur muy cerca de la cabeza, pero no fue en la cabeza, fue en el tercio superior del fémur y la fractura fue total, cerrada. Tú puedes hacerle anestesia quirúrgica acupuntural. Y entonces, para poder hacer anestesia en esa pierna o un brazo, hay que usar agujas pasantes de 7, o sea, de 10, 12 zoom, grandes, para poder ponerlo paralelo a donde va a ser la cirugía. Y además de producir anestesia en esa zona, serio, sí. Tienes que poner otras agujas para que el cerebro se desconecte, por supuesto, intestino grueso 11, intestino grueso 4, algún punto de corazón. Y efectivamente el muchacho, hay un video de eso creo en Cuba, lo tienen los ortopédicos de allá de Ciego de Ávila. Se hizo la cirugía, los ortopédicos se quedaron pasmados. Y me preguntaron, ¿puedo coger los 2 cabos de los huesos a ver si él siente algo? El tipo con los ojos abiertos porque es sin anestesia, porque no había anestesia. Wow. Le hicieron el movimiento de los 2 cabos y el hombre, no, yo siento que me estás tocando. Pero fíjese que hasta donde llega, esto es otra variante que no se usa actualmente.
solamente en personas que tengan alergia a las anestesias. El que no puede soportar una operación de mama, una operación, llaman a un acupunturista, o el que no puede sacarse Claro. piezas dentarias, llaman a un acupunturista, se produce la anestesia quirúrgica acupuntural y se logra los resultados. Wow, qué impresionante. Bueno, me encanta. El doctor Lahera tiene su oficina en la ciudad de Miami, así que si ustedes pasan por la ciudad de Miami, a ver si tiene turnos, porque la verdad que el doctor siempre está llenito de pacientes. Doctor, gracias por estar con nosotros. Me encanta. Y quiero terminar, que siempre lo hago con todos los invitados. Hágame usted las 5 preguntas y yo se las voy a responder muy rápidamente. 5 preguntas que le vengan a su mente. Así lo pongo a usted de entrevistador para que en algún momento se entusiasme en hacer un podcast. ¿Cómo usted logra poder estar en tantas cosas a la vez? Creo que tiene mucho que ver con la naturaleza de mi mente neurodivergente. Es una mente que no le gustan las rutinas. Yo tengo que convertir mis rutinas en rituales, porque los seres humanos tenemos una paradoja de necesidades, que es como un par, que es certeza, seguridad. Hay gente que necesita más certeza y seguridad y por lo tanto ama sus rutinas. Pero mi cerebro y mi mente morirían con la certeza, la seguridad y las rutinas. Entonces yo clamo mucho la novedad, la variedad, lo diferente, lo que me cuesta. Lo novedoso me cuesta esfuerzo aprenderlo. Entonces entendí eso desde muy joven y uso mi cerebro en función de eso y cambio de actividad constantemente. ¿Para qué? Para no aburrirme de algo que ya me es predecible, demasiado fácil hacerlo. Y eso me mantiene como en alerta, como en jaque, como en modo aprendizaje. Entonces, he aprovechado lo que antes yo pensaba que era un error de fábrica, de cómo funcionaba mi cabeza, lo he convertido en un juego que me ha convertido en una máquina de altísima productividad, con momentos de desequilibrio, que son donde voy inmediatamente al auxilio del doctor para recalibrarme, porque a veces se me va la mano, y siendo que he drenado toda mi energía, dando tanto y haciendo tanto sin el suficiente tiempo de recuperación. Y eso es lo que estoy en este 2026 calibrando y logrando que sea más balanceado, ese manejo de mi energía vital, de mi chi, porque la verdad es como que a veces me creo que soy metahumano y no lo somos. Tenemos un cuerpo que necesita descanso y el doctor siempre me lo recuerda. Muy buena pregunta. Segunda pregunta, doctor. ¿Cómo usted logra diariamente, no semanalmente ni anualmente, cómo usted logra recuperarse y levantarse al otro día fresco para continuar esta tarea tan bonita y excelente que usted hace? El jardín me ayuda mucho. Cuando estoy fuera de casa, extraño mucho el jardín. Tengo una conexión muy profunda y ahora yo lo entiendo porque en Asia los médicos asiáticos dan de recomendación a la gente: vaya a un parque, vaya a un bosque, vaya a un jardín. De hecho, en Japón tienen, creo que es una palabra que se llama shokurei, no me acuerdo el término en japonés, que quiere decir baño de bosque, y que los médicos lo recetan. Usted vaya a caminar al bosque, porque los pinos, sobre todo los pinos, exhalan fitoncidas y uno las absorbe y eso da al cuerpo como un levantón energético. Yo esto no lo sabía, lo he estudiado porque yo noto la diferencia en cómo desde que vivo acá en el campo, en naturaleza, yo tengo mucha más energía que cuando estaba en la ciudad, en medio de tantas radiaciones y contaminación electromagnética. Entonces tiene que ver con eso, porque para ser honestos, ahora que en las últimas consultas hemos hablado del sueño, es que yo me estoy permitiendo dormir entre 7 y 7 horas y medias. Oh, qué bueno. Claro, porque antes yo le decía, necesito solo 6. ¿Se acuerda usted? Y yo me di cuenta que no, que era una autoexigencia, que yo quería vivir más, dormir menos. Pero que parte de vivir más es dormir bien, dormir más y dormir mejor. Y eso lo he entendido gracias a esos diálogos fabulosos que tenemos a puertas cerradas y en la consulta con el doctor. Siguiente pregunta. En sus vacaciones, no pasadas, sino actuales, ¿qué ambiente, qué región, qué lugar preferiría para estar tranquilo, sin trabajar y llenándose
de lo que tanto le hace falta, que es nutrir su espíritu, su riñón, su cuerpo. ¿Qué ambiente le gustaría hoy, no veces pasadas, ahora, sus necesidades actuales? Tailandia, Vietnam, India. Y de esos lugares, Bali, Indonesia. Fíjate que todos los países, todos los países están en el oriente. Allá, porque es que lo pide, porque es calor. Sí. ¿Y qué lugares? Montaña, ciudad, no, playa. No, montaña. Montaña. Sí, me gusta mucho la montaña. Yo amo la playa. Sí, pero le gusta. Pero me gusta el bosque, la montaña, la vegetación. La vegetación. Y de hecho, por eso Bali, desde que conocí Bali, hubo una rivalidad entre mi adicción por India y Bali me robó el corazón. La vegetación de Bali, la espiritualidad a flor de naturaleza en Bali, no sé, lo encontré como muy diferente. Entonces, India me sigue fascinando, Vietnam me encantó, Tailandia, que acabo de estar el año pasado en Tailandia y quiero volver este verano a vacacionar y a ir a bosques, a ir a montañas, a ir a viveros con una amiga que puede, incluso porque tiene el permiso, importar plantas exóticas de Tailandia a Estados Unidos. Entonces, definitivamente el Oriente se ha convertido en mi destino favorito para ir a recargar mi energía. ¿Por algo será? No, seguro. ¿Qué usted piensa, caballero? Cuarta pregunta. ¿Qué usted piensa, caballero, en su actuar diario? Porque usted casi no lo usa. Si lo usa como herramienta de trabajo general. Sí. Pero ¿qué usted piensa del uso de la inteligencia artificial para la formación, el mantenimiento, las relaciones entre los humanos? Sin duda, yo creo, inteligencia artificial. Ayer entrevisté en el podcast a un chico de solo 25 años, experto en inteligencia artificial, y me voló la cabeza. ¿Verdad? En positivo. Porque me dijo, lo que tú estás entendiendo como inteligencia artificial es solo la superficialidad del ChatGPT, esas cosas que todo el mundo ahora usa para hacer imágenes o redactar mejor una carta, un correo electrónico, escribir un libro. Me dice, la inteligencia artificial es cuando tú puedes, sin ser programador, utilizar softwares que con lenguaje normal, hablándole español al software, el software te devuelve algo completamente nuevo a ti. No algo que tú quieres hacer, sino algo que estás imaginando hacer. Y yo dije, es verdad. Yo todavía no he entrado entonces en el mundo de la inteligencia artificial. Estoy muy en lo superficial y aún así estoy fascinado. ¿Por qué? Porque yo siento que la inteligencia artificial ha venido a liberarnos de trabajos muy rutinarios. Si un software puede hacer, doctor, algo mejor que un ser humano, quiere decir que el ser humano va a tener que buscar la creatividad de decir, ¿qué uso creativo le doy a mi cerebro? Seguro. Pongo un ejemplo que todavía hay. Peajes manuales en carretera. Para mí es el desperdicio de un cerebro que una persona a 8 horas esté recibiendo dinero y dando vuelto. Cuando una celda fotovoltaica, fíjense, antes de que llegara la inteligencia artificial, ya teníamos la tecnología. Todavía en algunos lugares quedan personas que están viviendo de algo que, con todo perdón, embrutece el cerebro humano. ¿Quién puede por años pensar que va a evolucionar a un nivel de conciencia superior cuando lo que está haciendo demanda tan poco esfuerzo creativo de su cerebro, doctor? Tienes razón. Entonces, yo amo lo que está sucediendo en el mundo porque nos está haciendo a los seres humanos decir, estoy usando mi cerebro a la capacidad creativa de, por lo menos, si no le puedo competir a la máquina en reproducción de datos, que nadie le va a competir a una máquina en reproducción de datos, pero por lo menos estoy usando mi cerebro para ser más empático, más creativo, más genial en alguna otra capacidad que este software. Y eso es lo que yo siempre me pregunto. Por eso creo que estamos a salvo, usted y yo. Exactamente. Porque lo que usted hace, con la capacidad que lo hace, una máquina sí va a poder en algún momento hacer una sintomatología y eso. Usted no llega. Pero no a ese nivel. A usted tampoco llega a ninguna máquina, por mucho que quiera. Porque nosotros estamos trabajando con un nivel de energía y de empatía y a un nivel de lectura demasiado humanizada, que una máquina eso no lo va a poder Esa individualidad hacer. Y esa selectividad
no llega nada más que hasta un 98%. Van a quedar un 2% Claro. de millones y millones que no van a poder. Y ahí es donde a mí me gusta el desafío, porque digo, vamos a ver cada vez máquinas más sofisticadas, androides, robots que nos ayuden en las tareas domésticas, un robot que a lo mejor usted va a tener en menos de 5 años que le ayude al lado suyo a diagnosticarle a un paciente, pero ¿cómo yo logro que el robot no sea mi sustituto? ¿Cuál es el factor diferenciador que puedo tener yo como humano para que esa máquina no me llegue a sustituir del todo? A mí eso me parece un desafío inteligente, interesante. Yo lo veo como algo bonito, a mí no me asusta. Lo que sí me asusta es que hay mucha gente con poca conciencia en el mundo que usa todo esto para estafar, para robar, para crear más guerras, armas de destrucción masiva. O sea, esa parte sí, pero eso siempre ha existido, luz y oscuridad, ¿no? Falta una pregunta, la quinta. Esta es sencillísima, pero ¿Cuál bueno, es? me gustaría preguntársela. Dentro de los colores de la naturaleza, que es tan expresiva, ¿cuál le gusta o cuál combinación más le gusta o cuál es la tendencia actual de sus colores? ¡Wow! Es una pregunta complicada porque amo ver arcoíris. Amo. Usted le gusta abarcarlo todo. Amo ver arcoíris y un arcoíris jamás se podría hacer de un único color. Siempre mi color. Esa respuesta. Pero doctor, le voy a ser honesto. Siempre mi color favorito fue el azul. De hecho, por eso acá hay mucho azul. Coincidimos. Entonces siempre ha sido el azul. El amor, eso. de la vida, del mar. Pero me cuesta escoger un único color porque de verdad yo digo, qué cosa tan bonita cuando uno ve un arco iris y se da cuenta que es la luz en sus diferentes tonos de prisma. Entonces yo digo, qué lindo ver un arco iris. ¿Por qué me tendría que quedar con un solo color? Pero el azul siempre ha sido mi color favorito. Luego, por desafío y rebeldía, incorporé el rosado, el fucsia. ¿Y por qué? Porque era un color prohibido para los varones. Es verdad. Entonces, cuando yo me di cuenta que mi vida había sido programada y reducida a que no podía amar el color rosado porque había nacido varón, me rebelé. Seguro. Y dije, voy a empezar a usar rosado. Seguro. ¿Y por qué no, ves? Claro. Pero el Ismael de hace 30 años a lo mejor jamás hubiese caminado con un termo color rosa. Estamos sueltos. Correcto. Doctor, qué placer. Oiga, ¿se la pasó bien? El mío, agradecido. Bendiciones. Doctor, ¿usted tiene redes sociales? No. El doctor no tiene redes sociales. Pero bueno, se lo pregunté por si acaso. Por si tenía Instagram, por si tenía Facebook, por si tenía... Nada. Pero tampoco es que le haga mucha falta promoción. Gracias, doctor, por estar con nosotros y gracias por siempre venir cada vez que le invitamos a algún evento y por siempre atender a muchas personas que llegan a pedirle su buena sabiduría y sus técnicas para sanarse y mantenerse en equilibrio, que al final es la salud perfecta que queremos. Si te gustó esta conversación, pásala, compártela a 5 personas en tu entorno. Y si me estás escuchando en audio, déjame 5 estrellitas en la plataforma de audio donde me has escuchado. Déjame un comentario, te voy a leer, te voy a contestar. Y si no has visto al doctor, míratelo. El episodio está también en el canal de YouTube. Ve a mi canal de YouTube, Ismael Cala, suscríbete, comparte el episodio y vas a ver qué apuesto y guapo es el doctor Laera. A sus 70 y ¿cuántos años, doctor? 75. 75. Y miren la energía y el hum y el buen chi que tiene, doctor. Cuando yo sea grande, quiero mantener esa energía como usted la mantiene. Sí. Gracias, muchas gracias. Me faltan unos 20 añitos aproximadamente, pero ahí llegaré. ¿Cómo no? Fácilmente. Eso. Y usted me seguirá atendiendo, así que usted a sus 95 seguirá siendo mi doctor de acupuntura. Bueno, muchas gracias. Así lo haré. Hecho está. Dios es amor, hágase el milagro. Nos vemos en la siguiente conversación. The Abundance Revolution con Ismael Cala continúa.